Wilhelm Hartmann llegó a Montana con una idea que nadie lograba entender, y desde el primer día quedó claro que su presencia despertaba más curiosidad que bienvenida. Era un hombre reservado, con acento marcado y una forma meticulosa de trabajar que contrastaba con la improvisación típica de la frontera. Mientras otros levantaban cabañas a toda prisa para protegerse del invierno, él dedicaba horas a medir, ajustar y revisar cada pieza de metal que había traído consigo. Nadie sabía muy bien qué estaba construyendo, pero todos coincidían en una cosa: aquello no se parecía a nada que se hubiera visto antes en el territorio. Los vecinos empezaron a prestarle atención cuando vieron que, en lugar de una chimenea común, Wilhelm ensamblaba 3 tanques de acero apilados verticalmente, conectados por tuberías gruesas que entraban y salían de su cabaña. Aquello parecía más un aparato industrial que algo que se pudieran permitir los colonos. Las personas que pasaban frente a su terreno se detenían unos minutos, murmuraban entre ellos y seguían su camino sacudiendo la cabeza. El rumor de la chimenea rara del alemán corrió rápido, y para cuando Wilhelm terminó de soldar el segundo tanque, ya había quienes aseguraban que el invento terminaría explotando en cuanto lo encendiera. A pesar de las burlas, Wilhelm trabajaba en silencio, concentrado en cada unión, en cada válvula y en cada medición. Nunca levantó la voz ni trató de convencer a nadie. No veía la necesidad. Para él, era un diseño lógico basado en principios que comprendía desde hacía años. Había aprendido sobre transferencia de calor trabajando en talleres y fábricas en Alemania, donde las soluciones eficientes eran un requisito para sobrevivir a los inviernos severos. Sabía que la mayoría de las chimeneas de la frontera desperdiciaban una cantidad enorme de energía, dejando que el calor se escapara sin ser aprovechado. Su idea era simple: capturar ese calor y obligarlo a trabajar para él. Los colonos, sin embargo, no compartían su visión. Para ellos, una chimenea debía ser un tubo de ladrillo o metal que sacara el humo y nada más. Cualquier cosa más elaborada era sospechosa. Cuando vieron los tanques y las tuberías llenas de agua, empezaron las teorías más exageradas. Algunos decían que el vapor se acumularía hasta que la estructura reventara, otros imaginaban una explosión tan fuerte que destruiría la cabaña entera. Los más supersticiosos lo acusaban de querer traer ideas peligrosas de Europa. Pero Wilhelm seguía adelante, sin alterarse por los comentarios ni las miradas desconfiadas. Cuando finalmente colocó el tercer tanque y cerró el sistema, los rumores se intensificaron. Hubo quienes apostaron cuánto tiempo tardaría en fallar el invento. Otros se burlaban diciendo que el alemán estaba construyendo un artefacto para volar su propia casa. Pero lo cierto es que nadie entendía lo que estaba ocurriendo dentro de esas tuberías. Wilhelm había calculado cuidadosamente el recorrido del agua: la parte más cercana al fuego se calentaría primero, subiría por su propia densidad reducida y sería reemplazada por agua fría, repitiendo el ciclo de manera continua. No hacía falta una bomba, ni electricidad, ni ningún sistema complejo. Solo la física, trabajando de forma silenciosa. El día que encendió el sistema por primera vez, nadie lo supo más que él. No hizo demostraciones ni invitó a vecinos a observar. Simplemente prendió su pequeña estufa de leña, cerró la puerta de hierro, y se quedó unos minutos observando cómo el calor empezaba a recorrer el interior del sistema. Escuchó el suave burbujeo del agua calentándose, sintió cómo el tanque superior comenzaba a irradiar una temperatura agradable, y supo que su cálculo era correcto. No necesitó verlo explotar ni fallar, porque nunca pensó que lo haría. Para él, el verdadero espectáculo era la eficiencia. Esa noche, cuando la mayoría de las cabañas de la zona empezaban a enfriarse después de que sus habitantes apagaban la estufa, la casa de Wilhelm se mantenía cálida. El agua en los tanques retenía el calor y lo liberaba lentamente, permitiendo que el interior se sintiera acogedor incluso sin añadir más leña. En un lugar donde consumir menos madera significaba ahorrar dinero y esfuerzo, ese detalle era invaluable. Más tarde, cuando necesitó agua caliente, solo abrió una llave y la vio salir de inmediato. En la frontera, donde la mayoría se bañaba con agua fría o calentada en ollas sobre el fuego, aquello era casi un lujo impensable. Con el paso de los días, los vecinos empezaron a notar que algo era distinto. Vieron que la chimenea soltaba menos humo del habitual, que Wilhelm no pasaba tanto tiempo cortando leña y que, a pesar del frío intenso, no parecía sufrir como los demás. Algunos se acercaron con cautela, preguntando con tono burlón si seguía esperando la explosión de su
chimenea bomba. Pero Wilhelm solo sonreía y respondía que todo funcionaba bien. No presumía, no daba explicaciones innecesarias. Solo dejaba que los resultados hablaran por él. Poco a poco, la curiosidad ganó terreno sobre la burla. Una mañana particularmente fría, uno de los colonos más escépticos pasó frente a la cabaña de Wilhelm y se sorprendió al ver que no había huellas recientes de leña fresca. Esas cosas no pasaban desapercibidas en la frontera. Si alguien no cargaba leña a diario, era señal de que algo estaba funcionando de manera diferente. Esa misma noche, otro vecino juró haber visto vapor salir del sistema, pero no de manera peligrosa, sino como si estuviera diseñado para ello. Fue cuestión de tiempo para que las sospechas se convirtieran en interés genuino. Los colonos, acostumbrados a luchar contra el frío extremo, empezaron a hacerse preguntas que nunca habían considerado: ¿cómo era posible que ese sistema tan extraño produjera tanto calor con tan poca leña? ¿Cómo obtenía agua caliente sin quemar más combustible? ¿Cómo era que el alemán siempre parecía tener una casa cálida sin el esfuerzo que ellos soportaban? Sin buscarlo, Wilhelm había comenzado a demostrar que su idea no era una locura, sino una solución adelantada a su tiempo. Lo que al principio parecía una excentricidad incomprensible empezaba a revelar su verdadero valor. En un territorio donde cada invierno era una prueba de resistencia, ese invento se perfilaba como una herramienta capaz de cambiar la manera en que la gente vivía. Sin discursos, sin explicaciones técnicas, sin intentar convencer a nadie, Wilhelm había dado el primer paso hacia algo que más tarde impactaría a toda la región. El rumor del invento se extendió rápidamente y, en cuestión de semanas, lo que comenzó como burla se convirtió en un tema que todos querían comentar. En una comunidad donde las novedades eran escasas y el invierno dictaba el ritmo de la vida, que alguien lograra calentar su hogar con tan poca leña era casi un milagro. Las familias que antes lo habían visto con recelo ahora pasaban frente a su cabaña con una mezcla de curiosidad y cautela, tratando de entender cómo funcionaba aquel sistema que, según ellos, desafiaba toda lógica. La chimenea seguía en pie, no había explotado y, al contrario, parecía funcionar mejor que cualquier otra. Una mañana, uno de los vecinos más incrédulos se acercó a Wilhelm con un pretexto cualquiera, fingiendo que solo quería saludar. En realidad, su intención era observar de cerca la misteriosa estructura. Se quedó mirando los tanques de acero, el leve vapor que escapaba por una válvula que Wilhelm había instalado en la parte superior y, sobre todo, el hecho de que la cabaña irradiaba un calor estable incluso cuando afuera el viento helado azotaba la pradera. Al despedirse, no dijo nada, pero su expresión había cambiado, ya no era burla, sino interés. Otras familias comenzaron a seguir ese mismo camino. Algunos ofrecían ayuda, otros llevaban leña a modo de excusa para entablar conversación, y varios simplemente preguntaban si el sistema era seguro. Wilhelm, con su carácter tranquilo, explicaba lo básico sin entrar en detalles técnicos que pudieran confundirlos. Decía que el agua subía y bajaba sola, que el calor se guardaba dentro de los tanques y que todo dependía de la forma en que las tuberías estaban conectadas. Para muchos, aquello sonaba casi mágico, pero al verlo en funcionamiento, no podían negar su eficacia. El verdadero impacto ocurrió cuando varias familias, agotadas de pasar noches enteras alimentando la estufa o gastando más leña de la que podían permitirse, le preguntaron directamente si podría enseñarles a construir un sistema igual. Wilhelm no estaba acostumbrado a enseñar, pero sabía que su invento podía mejorar la vida de esas personas que, como él, luchaban cada día contra el frío extremo. Así que aceptó, primero de manera tímida y luego con más seguridad al ver cómo crecía el interés. Junto a un par de vecinos, desmontó una parte del sistema y les mostró el recorrido del agua, la importancia del grosor del metal y la forma en que las tuberías debían colocarse para que la convección natural hiciera su trabajo. La gente quedó impresionada al descubrir que no se trataba de maquinaria compleja ni de secretos industriales, sino de entender el calor como un recurso que podía ser dirigido, almacenado y liberado lentamente. Para ellos, acostumbrados a pensar que el fuego era algo que solo servía para calentar de manera directa, aquello representaba una nueva forma de ver la energía. A partir de ese momento, el diseño comenzó a replicarse. Los primeros intentos fueron rudimentarios, con materiales reciclados y habilidades limitadas, pero aún así funcionaban mejor que las chimeneas tradicionales. Wilhelm ayudaba a mejorar cada instalación, ajustando detalles que hacían una gran diferencia.
Explicaba que un tanque demasiado delgado perdería calor rápido, que una tubería mal colocada impediría que el agua circulara y que la altura de los tanques era crucial para que el sistema se autorregulase. A pesar de la complejidad, la gente aprendía, y la noticia se regó por rancherías y pequeños poblados hasta llegar a lugares donde nadie conocía personalmente a Wilhelm, pero todos hablaban de la chimenea del alemán. Con el tiempo, las familias que habían instalado el sistema notaron cambios que iban más allá del confort. Gastaban menos leña, ahorraban dinero y esfuerzo, y podían dedicar más horas del día a otras actividades sin preocuparse de mantener la estufa encendida. Algunos incluso improvisaron pequeñas regaderas, aprovechando el agua caliente para bañarse sin tener que calentar ollas enormes sobre el fuego. Para una región donde la vida era dura y cada recurso era limitado, ese invento representó un cambio profundo. Wilhelm, sin buscarlo, comenzó a recibir visitas de personas provenientes de otras comunidades. Le llevaban dibujos, preguntas, piezas de metal para que él las revisara o simplemente querían ver con sus propios ojos la famosa chimenea. Los niños lo observaban como si fuera un inventor salido de un cuento, mientras los adultos lo trataban con respeto, reconociendo que había traído algo de verdadero valor a la región. Poco a poco, el extranjero excéntrico dejó de ser una figura solitaria y se convirtió en un punto de referencia. Cuando alguien tenía un problema con su estufa o necesitaba construir una nueva, lo primero que preguntaban era si Wilhelm podía ayudar. A pesar del reconocimiento creciente, él nunca buscó fama ni recompensa. Su satisfacción estaba en ver cómo cada hogar mejoraba su relación con el invierno, cómo la gente podía dormir mejor, ahorrar energía y disfrutar de pequeños lujos como agua caliente en días de temperaturas bajo cero. Esa era para él la mayor recompensa, saber que su conocimiento, alguna vez motivo de burla, ahora hacía la vida más digna para los demás. No faltaron quienes intentaron copiar el diseño sin entenderlo del todo, lo que llevó a ciertos fallos menores. Cuando eso ocurría, Wilhelm acudía para corregirlos y explicaba con paciencia lo que había salido mal. Nunca se burló, nunca reprochó. Sabía que la innovación siempre pasaba por tropiezos y que él mismo había enfrentado dudas y críticas cuando llegó al territorio. Esa humildad lo volvió aún más querido por la población. Con los años, el sistema se convirtió en una especie de legado regional. Muchos hogares adoptaron variaciones del diseño original, adaptándolo según sus necesidades y materiales disponibles. Incluso cuando comenzaron a llegar tecnologías nuevas, estufas más modernas y sistemas de calefacción distintos, varias familias decidieron mantener sus chimeneas de tanque porque habían demostrado ser confiables, económicas y sorprendentemente eficientes. Algunas de esas instalaciones sobrevivieron décadas enteras, resistiendo lluvias, vientos, nevadas y varias generaciones de uso continuo. Wilhelm envejeció rodeado de una comunidad que lo respetaba profundamente. Lo que una vez fue motivo de risa se transformó en una enseñanza para todos. Las ideas que parecen absurdas suelen ser las que abren caminos nuevos. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el conocimiento, incluso cuando nace en silencio y sin pretensiones, puede transformar una región entera. Y así, sin grandes discursos ni reconocimiento oficial, dejó una huella que perduró más allá de su vida, recordada por aquellos que aún creían en la fuerza de la creatividad y la paciencia. Con el tiempo, los habitantes de Montana no solo adoptaron su invento, sino que aprendieron algo aún más valioso, que a veces vale la pena escuchar al extraño, al diferente, al que propone lo que nadie se atreve a intentar. Porque en esos intentos, en esas ideas extrañas que al principio causan risa o temor, puede esconderse la chispa que cambia para siempre la forma de enfrentar el mundo. Y así terminó la historia de Wilhelm Hartmann, el hombre que llegó como un desconocido y terminó siendo símbolo de ingenio práctico, demostrando que incluso en los rincones más fríos de la frontera, la innovación podía nacer de la voluntad de mejorar la vida de todos.